Buenos días, embajador Juan Bolívar Díaz, embajador de la República Dominicana, hoy aquí con nosotros en The Diplomat in Spain. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, muy buenos días a todas y todos. ¿Se encuentra cómodo aquí en Madrid como embajador? Bueno, yo estoy aquí desde febrero, yo llegué el 9 de febrero de este año 2021. De acuerdo, fantástico. Bueno, lo primero y lo que más nos ha llamado la atención después de echarle un vistazo a su currículum profesional es la trayectoria tan brillante que ha tenido usted como periodista. Hoy es embajador de la República Dominicana. ¿Cómo es que ha dado usted este cambio después de todo lo vivido dentro del mundo del periodismo? Bueno, yo tenía los 52 años de ejercicio en el periodismo y los últimos 34 en un programa diario de televisión. Un telediario que empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 8:30 de la mañana, 2 horas y media. Una época era hasta las 9, pero ya, digamos, los últimos 8 o 10 años se había cortado media hora hasta las 8:30. Y yo era no solo el director de ese programa, sino de información del canal, porque teníamos noticiarios al mediodía y en la noche, y también teníamos información de último momento, cada media hora, pero también yo era uno de los 4 comentaristas y entrevistadores del telediario, no presentadores de noticias. Yo nunca fui presentador, sino entrevistador y comentarista. Había otro que era el presentador de las noticias. De manera que tenía un ejercicio muy intenso, y yo entendía que ya después de tantos años había llegado el momento del retiro, por lo menos de la pantalla televisiva, porque los años no perdonan y yo no estaba resignado a que me vieran y me dijeran, mira el viejito ahí que se va quedando ahí. No, yo como dice el Eclesiastés, todo tiene un momento en la vida, tiempo de nacer, tiempo de crecer, tiempo de retirarse, tiempo de morir. Y yo no quería morirme en la profesión, al frente, en un canal de televisión, al frente de un programa diario, eso no era posible. Pero además yo creo en el relevo generacional y fui profesor durante más de 20 años de una generación también de periodistas, y yo entendía que había que dejarle el espacio a los otros, incluso a los que trabajaban conmigo. De manera que esa es la razón. Yo pasé 5 años tratando de retirarme, pero la empresa me prorrogaba y le daba larga a las peticiones, hasta que un día yo le puse fecha y dije me voy. Primero dejé la dirección de información del canal y me quité una parte del trabajo, 5 años atrás. Y después le puse fecha también para irme definitivamente del programa. Lo lamento y a veces me siento un poquito de nostalgia, pero yo me preparé emocionalmente para el retiro, porque creo que todo... Además yo comencé a trabajar muy joven, a los 13 años. ¿De acuerdo? Yo estudié siempre la secundaria y la universidad trabajando de día y estudiando de noche. Y yo entiendo que tenía 62 años de trabajo muy intenso, con lo cual y que ya merecía los años de utilidad que me quedan, tomarlo un poco más de tranquilidad y no con una intensidad como era. Además, emocionalmente el periodismo me desgasta, sobre todo en países donde los cambios son muy lentos. Sí. Y yo abogué durante todo mi ejercicio como comentarista y articulista. Yo además escribía en un diario 2 trabajos semanales, uno de ellos un periódico desplegado, una página entera los sábados, que pretendía hacer siempre un análisis político, económico, social. De manera que yo estaba demasiado envuelto en la vorágine nacional y ya sentía que me repetía, tanto en lo que escribía como en lo que decía en la televisión, y yo había días que decía, pero ya no tengo nada nuevo que decir sobre esos temas, ya yo estoy cansado de escribir y concluir en lo mismo. Y eso me fue agotando también, y llegué el momento en que me retiré del periodismo. Irónicamente, después que me retiro, el presidente me propone venir de embajador a España. Digo irónicamente porque yo tuve un periodo también de 2 años, un interregno en el ejercicio del periodismo. En el periodo 84-86 yo fui embajador en el Perú y Bolivia, concurrente a Bolivia. Y esa vez el periodismo le ganó la carrera a la diplomacia, porque yo
no me acostumbré a la vida diplomática. Tal vez porque la República Dominicana no tenía mucho trabajo en el Perú, no hacíamos gran cosa, más que era una cosa más protocolaria, que las relaciones eran muy limitadas en términos económicos y sociales, el Perú para el Pacífico, nosotros para el Caribe, el Atlántico, el intercambio comercial era muy mínimo centavos, $2 millones por año, algo así. Y entonces allí no se hacía gran cosa. Sí. En la colonia dominicana, en Lima, eran 14 o 15 personas. Yo me fui, yo me retiré rápido al año, yo estaba renunciando y me tuve que quedar un segundo año, pero a los 2 años y 3 meses volví a la profesión. Ahí fue que entré entonces a la televisión, porque yo no, aunque yo siempre había querido hacer un programa de televisión como el que hice entonces, nunca había habido esa oportunidad. Yo había sido director de 2 diarios, pero yo no había estado en la televisión, y al regresar de Lima es que entró a la televisión, y esos 34 años finales fueron ahí. De acuerdo. Ahora es al revés. La ironía es que ahora es que la diplomacia le está ganando la carrera al periodismo al final, porque me retiro del periodismo y entonces me considero apto para ser embajador. Bueno. Embajador en España, que más trabajo del que yo creía. Tal vez si yo hubiera sabido que era tanto y Samuel me hubiera avisado, yo a lo mejor hubiera optado por decir que no. Como en efecto ocurrió con otro cargo que me ofreció antes el presidente, yo le dije no, yo no puedo asumir esa responsabilidad, yo lo que estoy es retirando. Y después me dijo que viniera a España ya. Y además yo tenía una particular devoción por España. Yo he seguido la historia de España con mucha pasión, sobre todo la del siglo pasado, el desarrollo de España en términos políticos, económicos y sociales, en términos culturales. Yo vine a España no menos de 15 veces, a partir del 68 que vine la primera vez, y seguí todo el proceso de la transición democrática, por ejemplo, y la apoyé desde mi punto de vista como periodista. Yo la puse como ejemplo la capacidad de los españoles para concertar ese periodo tan difícil que fue el posfranquismo y después de los traumas que habían quedado atrás de la guerra civil. Y yo lo ponía como ejemplo allá continuamente, los pactos de la Moncloa, la reforma de la Constitución, todo eso. Yo seguí muy de cerca el proceso, de manera que para mí venir a España era también como, no sé, era como darme una satisfacción de vivir en un país al que yo le tengo mucho precio, donde he conocido que gran parte del territorio español, y aquí estoy. No por mucho tiempo, porque yo no pienso quedarme ya mucho tiempo. Estoy tratando de sacar una parte del tiempo para escribir una memoria y recolectar otros trabajos que yo tengo pendientes de edición. Tú me dirás que, bueno, este trabajo es fuerte, pero hay una diferencia. Allá siempre fue muy fuerte, pero allá yo tenía, además del trabajo profesional, yo siempre tuve otros trabajos. Una época fue el trabajo gremial como dirigente de los periodistas, aun cuando tenía posiciones ejecutivas, yo los mantuve. Mi militancia, primero en el Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales y después en el Colegio de Periodistas. Y era profesor universitario, y arriba de eso me daba el lujo de meterme en otras actividades. Por ejemplo, en los años 70 fui fundador con otros de la Unión Dominicana para la Defensa de Derechos Humanos. Después, en los años 90, fui de los fundadores del movimiento Cívico Participación Ciudadana, que es un movimiento de promoción de la participación de la sociedad en la vida pública, apartidista. Y hasta también en el 2013, cuando la sentencia que desnacionalizó a los descendientes de haitianos en el país, yo fui de los defensores de sus derechos y fundamos el Comité de Solidaridad con los Desnacionalizados, que me cogió tiempo. O sea que yo siempre encontraba tiempo para otras actividades. Esas otras no las tengo en España, y por lo tanto yo pienso que me va a alcanzar el tiempo para escribir la memoria, que dicho sea de paso y coincidencialmente, después de ya todos estos meses de planificación, anoche empecé a escribir. Por primera vez escribí 2 cuartillas. Solamente 2 empecé a escribir la memoria, pero empecé. Enhorabuena, entonces. Ya empecé. Fenomenal.
Bueno, pues como usted ha comentado, hay tiempos para unas cosas, hay otros tiempos para otras, ahora es tiempo de diplomacia. Así que desde The Diplomat in Spain queríamos empezar la entrevista preguntándole, bueno, actualmente, no, a finales de julio del mes pasado, más de la mitad de la población bolivariana dominicana estaba vacunada con pauta completa. ¿Qué perspectivas tienen ahora mismo? ¿Están contentos con la situación sanitaria actualmente en la República Dominicana? Bueno, el gobierno dominicano se la jugó muy fuerte porque entendió perfectamente desde el principio que la pandemia era un desafío muy grande. El presidente Luis Abinader, cuando se juramentó en agosto del año pasado, por un periodo de 4 años, dijo que él venía a administrar una crisis, y era realmente una crisis muy grave en términos no solo de salubridad, sino económico y social. Y algunas de las actividades económicas relevantes que estaban en el piso, como el turismo, dependían demasiado de que nos recuperáramos o empezáramos la recuperación del COVID-19. De manera que se centró mucho el gobierno en que había que enfrentar con todos los hierros, como decimos nosotros, esa situación. Y por lo tanto se invirtió mucho dinero. Primero tomar una decisión valiente, que fue cuando las vacunas occidentales se dilataban mucho, fue tomar la vacuna china. De acuerdo. Y nosotros avanzamos muchísimo con la vacuna china, y por cierto que después, en ese momento todavía la Organización Mundial de la Salud no la había revaluado o revalorado, y después lo hizo, y entonces nosotros habíamos avanzado muchísimo con la vacuna china. Ya después empezaron a llegar las otras y seguimos avanzando. Estamos entre los 3 o 4 países del continente que más rápido ha avanzado con la vacuna, y eso ya ha tenido efectos muy importantes. Primero, en la caída de la pandemia. La disminución de las estadísticas de las últimas semanas son verdaderamente promisorias. En términos, mira, aquí yo tengo los datos de los últimos días. El coronavirus en el país, se lo voy a dejar por escrito para que vean cómo ha caído la incidencia de esta enfermedad en las últimas semanas. Tenemos varios días que no, ya en las últimas semanas, que no hay defunciones, 0 defunciones. De acuerdo. 0, 1 de agosto, 0 defunciones. Mira, de agosto 1 al 9, 0, 0, 5, 3, 2, 0, 1, 0 y 0. Eso es por día, las defunciones. Nosotros no fuimos de los países más donde el virus hizo más daño, pero llegamos hasta 30 y tantos defunciones por día en algún momento. Y haber caído a 0, pues ya te da una idea muy clara. Igual los contagios están en 362, 326, 317, y el último reporte, el del 9 de agosto, fue 130 nada más. De acuerdo. Entonces está bajo control en términos de que, por ejemplo, en términos estadísticos, los casos activos ahora mismo son 11.962 nada más. Y hay 328.000 personas que se recuperaron de la enfermedad. El total de muertes en la República Dominicana en los 2 años, casi 1 año y medio, ¿no?, es de 3.974, y el 25% de los cuales tenían problemas de hipertensos, y un 16% eran diabéticos, así eran personas que tenían una condición favorable a la infección mortal. De acuerdo. Después, la ocupación hospitalaria en el país está en este momento apenas el 20% de las camas que están ocupadas. Por lo cual han sido capaces de controlar. Ahí está, nosotros podemos decir que en este momento, quiera Dios que no lo digamos muy duro para que no nos vaya a venir una ola de retroceso. Ha habido olas, porque también, aunque nunca llegamos tan bajito como estamos ahora, pero sí habíamos bajado y después volvíamos a subir. Pero hemos alcanzado en este momento ya una situación muy promisoria en términos de la salubridad. Ahora, eso se está reflejando en una actividad fundamental que es el turismo.
y el turismo empieza a registrar unos avances que son sorprendentes, no solamente porque ha caído la pandemia en el país, sino porque se hizo un trabajo directamente encaminado a garantizar la salubridad de los turistas. Por ejemplo, allá se creó una cosa que fue, no sé si en otros países lo hicieron, un seguro médico para los visitantes. Sí. O sea, todo el que llegaba allá tenía un seguro que le garantizaba toda la protección de salubridad sin costo. De cara a proteger el sector turístico. Sí, de todos los turistas que llegaban se le otorgaba ese seguro contra la enfermedad. Si se enfermaba, él no tenía que pagar nada, te iba a cargar el Estado dominicano con todo. La incidencia fue baja porque también la vacuna se concentró en los polos turísticos en la primera etapa. Y la primera objetivo era vacunar toda la población sobre todo el mayor polo turístico, que es el de Punta Cana Bávaro, en el este del país. Sí. Y esa provincia donde están la provincia se declaró totalmente inmunizada ya hace varias semanas, pero ahí se avanzó rápido. Entonces, empezaron por los empleados de los hoteles, todo el que trabajaba los transportistas, todo el que entraba en directo, por supuesto los empleados de los aeropuertos, porque hay otro aeropuerto cercano que es el de La Romana, que también a veces llegan gente bueno, es muy cerca, una provincia al lado. Sí. Y todos esos turistas, todos los trabajadores de esos aeropuertos, todo el mundo fue vacunado prioritariamente, no importaba la edad. Entonces eso es lo que ha generado, ese otro acierto que ha generado que en este momento, y te voy a dar estas estadísticas, mira, en el 2019, que fue el año antes de la pandemia, llegaron al país 6.4 millones de visitantes, extranjeros no residentes, que aportaron en ese año 7.468 millones de dólares, es el 8.4% del PIB. Y en el 2020, a partir de marzo, por la pandemia, los visitantes cayeron apenas a 2.405.000, es decir, cayeron a una tercera parte de lo que teníamos antes de la pandemia. Eso es. Apenas la tercera parte llegó. Y llegaron porque en enero y febrero todavía no se había, y eran los meses de pleno temporada alta, pero si lo medimos a partir de la pandemia, la caída lo que quedó fue un 10% de visitantes realmente. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entre enero y julio de este año ya llegaron al país 2.470.000 visitantes. Estas estadísticas son oficiales. 462.536 en junio, que significaban 20% más que en mayo, o sea que ha crecido de un mes a otro. Y en julio llegaron a 572.000, 24% más que en el mes anterior, que en junio. Con lo cual vemos que el turismo en República Dominicana está recuperando ritmo de nuevo por estas políticas del presidente Abinader en dirección a proteger el turismo. A mí me gustaría preguntarle, embajador... 80% en este momento se estima que es la recuperación del turismo. De acuerdo. En relación al 2019, al año anterior a la pandemia. Fenomenal. Vemos una clara apuesta por el turismo por parte de la República Dominicana. A mí me gustaría preguntarle, ¿la República Dominicana ha aprendido alguna lección a partir de esta pandemia global que especialmente ha afectado al turismo? Bueno, yo creo que toda la humanidad debe haber aprendido algunas lecciones que esto tiene. La primera de ellas es que tenemos que cuidar un poco la tierra. La naturaleza está cobrándole a los seres humanos el desastre que hemos hecho, ecológico, el maltrato de la tierra. Estamos matando la tierra, ciertamente. Y ayer se publicó un informe de expertos de alto nivel de las Naciones Unidas que alertan sobre las consecuencias que tiene la depredación del planeta. Sí. Y nosotros, estas pandemias tienen que tener vínculo, y mucha gente entiende que tienen vínculo con el desequilibrio que hay en términos del medio ambiente en el universo. De manera que esa es la primera lección para todos. Y segundo, que tenemos que hacer mucho mayores esfuerzos en garantizar
sistemas de salubridad que sean capaces de dar mejores respuestas que las que tuvimos en la primera etapa, bueno, y en general, pero sobre todo en la primera etapa. Aún países desarrollados demostraron que no tenían sistemas suficientemente previsibles. Por supuesto, había otros casos, por ejemplo el de España, donde el sistema de salubridad es muy bueno, y ya lo era antes, y ciertamente a nivel internacional tiene prestigio, y nosotros lo presentábamos desde allá como un ejemplo, aparte de que yo lo viví de alguna manera, porque yo tuve un accidente aquí en España. No fue grave, pero tuve un accidente, y yo sé que la calidad del servicio y de la rapidez y sin pedirme primero que estableciera cómo se iba a pagar, de una vez me dieron toda la asistencia, y después fue que me preguntaron si tenía seguro, que por cierto yo no tenía un seguro que cubría Europa, el mío nada más cubría Estados Unidos, el que yo tenía internacional. Pero no hubo ningún problema. Dijeron, no se preocupe, le mandamos la factura. Y mandaron la factura. Por cierto que se dilataron tantos meses que mi esposa escribió y dijo, pero vengan acá y que no nos van a mandar la factura para salir de eso, porque teníamos miedo de que quedáramos como que mala paga, ¿verdad? Que registrado, que no habíamos pagado. Y cuando nos llegó la factura, para asombro de nosotros, era tan bajita que dijimos, bueno, por suerte que fue en España y no en Estados Unidos, porque lo que aquí cobraron 180 euros, que incluyó ambulancia, en Estados Unidos nada más la ambulancia probablemente hubieran sido $2,000, solo la ambulancia. Pero aún en países que estaban con sistemas de salubridad más avanzados, la pandemia golpeó y duro. Y en otros países demostró que teníamos poca inversión en la salubridad y previsión, y esa es otra lección que tenemos que aprender, sobre todo los que tenemos economías de servicios frágiles, que dependemos mucho del exterior, y el turismo es uno de esos factores. De acuerdo. Hay otro factor que nosotros nos hace depender del exterior, de la inversión extranjera, y el país que no garantiza salubridad pues tiende a perder inversión extranjera. Y un tercero que para nosotros es importante es la remesa de los trabajadores dominicanos en el extranjero, que suponen un poquito más del PIB que el turismo mismo en los últimos años, porque va creciendo y no ha dejado de crecer en medio de la pandemia. De acuerdo. De acuerdo. Queríamos también preguntarle acerca de las relaciones actualmente con Haití. Hace no demasiadas semanas falleció el presidente Jovenel Moïse, y semanas después el presidente Luis Abinader declaró o prometió la construcción o la finalización de una verja a lo largo de toda la frontera entre ambos países. Y a nosotros nos gustaría preguntarle qué tal son las relaciones actualmente con Haití después de estos sucesos, y especialmente de qué pretende proteger esta verja que ha prometido el presidente. Mira, eso de la verja hubo una información errónea. Incluso se dice que el gobierno iba a terminar la verja en 2 o 3 meses. Eso comentabas. Eso no es cierto. Lo que el presidente dijo es que la verja tenía 2 años en construcción, no 2 meses. Y tenía 2 años, lo había empezado el anterior gobierno, y él decidió continuarla. No es un muro, realmente, es una verja que más que nada tiende a evitar el paso de vehículos por áreas donde se pasaban en vehículos. Y eso era una fuente no solamente de tráfico de personas, de tráfico ilegal de personas, sino también de mercancías y de productos ilegales, por ejemplo de drogas, contrabando de artículos internacionales. El gobierno lo legitima en esa dirección. No es una verja total ni un muro total de toda la frontera, que tiene más de 400 kilómetros de largo, y un muro también sería muy costoso. Eso es lo que se ha llamado una verja, realmente. Yo creo que todos no quisiéramos tener ninguna verja ni nada que obstruyera el paso de las personas en el mundo, sobre todo porque estamos viviendo en una época donde proclamamos el libre comercio y la caída de las fronteras, pero para los inmigrantes no. Entonces los países desarrollados que han impuesto políticas de libre comercio
de apertura de fronteras, sin embargo cierran a la migración. Por supuesto, porque hay unas tendencias universales a incrementarse el trasiego humano de un lado para otro. Eso es. Y hay más o menos razones que justifiquen medidas que algunas veces son no en las que uno quisiera ver, pero de todas maneras yo creo que lo que ha habido y hay en la República Dominicana frente a Haití y en este gobierno más claramente es una política de mucho esfuerzo por el entendimiento. De acuerdo. Primero porque hemos bajado el discurso de impugnación y de confrontación que ha predominado en la sociedad dominicana también, Sí. no solo en la haitiana, pero yo diría hasta que más en la República Dominicana. De acuerdo. Y el gobierno ha hecho esfuerzo por bajar el nivel de su discurso y por acentuar los entendimientos. Ya ha habido encuentros entre el presidente Pena, a los pocos meses de iniciar su periodo de gobierno, ya se había entrevistado con el asesinado presidente de Haití, con Moïse. Lo cierto es que, y el último comunicado del gobierno dominicano, que tiene fecha del 27 de julio, te voy a dejar el texto, Sí. es también una reiteración del deseo de cooperación en medio de la situación. Contrario a lo que se pensaba o se temía, que el asesinato del presidente iba a desatar una situación más grave de incertidumbre. Hasta ahora, afortunadamente, no ha ocurrido. De incertidumbre sí, pero no de, por ejemplo, movimientos migratorios ni de desórdenes. No se ha agravado la situación de Haití en términos, digamos, de mantenimiento del orden y de la paz. Hay problemas viejos como bandas muy organizadas, con armas, con armamento, Sí. y cosas en Haití que representan un dolor de cabeza. Y la posición del gobierno es ayudar, colaborar y sobre todo apela al mundo internacional para que ayuden a Haití. Nosotros hemos dicho, el gobierno dominicano dice que no va a ser un mediador de nada porque nosotros no tenemos la vecindad y los desencuentros del pasado no nos avalan como un mediador allí, no nos verían como un mediador. Nosotros somos promotores de encuentro con Haití y hemos pedido a otros países que hagan ese esfuerzo de mediación, por ejemplo, para ver si garantizan un proceso de recuperación mínima en términos electorales e institucionales, que se puedan organizar unas elecciones en un periodo de tiempo razonable y que se garantice que sean unas elecciones que, si no van a tener los estándares de los países avanzados del mundo democrático, que por lo menos pasen los niveles de la decencia política y no ocurra como otras veces, incluso cuando Haití tuvo ocupados por fuerzas internacionales que no fueron capaces ni siquiera de garantizar un jurado electoral que la gente entendiera que era independiente. Con lo cual usted considera que el gobierno de Luis Abinader está en la dirección del encuentro y del diálogo con Haití, a pesar del momento tan delicado que pueden estar pasando los dos países, ¿correcto? Bueno, el gobierno está en la mejor disposición de ayudar y de contribuir con un discurso y con los modestos recursos que tenemos, que de todas maneras nosotros contribuimos, de alguna forma estamos contribuyendo en proyectos con Haití, en esfuerzos que se hacen con los haitianos en el territorio dominicano. De acuerdo. También quería preguntarle acerca de las relaciones con España actualmente. ¿Cómo son las relaciones comerciales y culturales entre España y la República Dominicana? ¿Qué tal se encuentran? Bueno, hay que empezar por decir que las culturales son relaciones que tienen siglos realmente, ¿no? Desde que nosotros fuimos el primer establecimiento español fuera del territorio español y en América, por supuesto, y durante todos esos siglos hubo desencuentros como en todas partes, porque a veces me resulta chocante que alguna gente entiende que no hubo desencuentros y toda conquista o toda incursión extranjera en un territorio implica eso, implica desencuentro y violencia, y hubo por momentos tal vez mucho más de lo que hubiésemos deseado. Hubo también los primeros propulsores del Código Universal de Derechos Humanos estuvieron en Santo Domingo,
y Fray Antón de Montesinos y el Padre de las Casas son ejemplos muy contundentes de ello. Así como no podemos ignorar eso, tampoco podemos ignorar que hubo depredadores entre los conquistadores allá y en muchas partes de América, incluso allá. Las enfermedades y la violencia aniquilaron la población indígena en 50 años. Pero de todas maneras, la conformación de la República Dominicana se dio a partir de una herencia hispana que nos dejó la lengua y su cultura, y que nosotros hemos asimilado y hemos aceptado como nuestra, así como deberíamos aceptar. No lo hemos aceptado tanto nuestros antecedentes o nuestros orígenes africanos, porque hay algún trauma cultural dominicano que disminuye la presencia del negro africano en nuestra cultura, y algunos dominicanos creen que eso viene de Haití. Nosotros recibimos también esclavos directamente traídos de África a toda la isla, no solamente por España, sino por Francia y por otros traficantes posteriormente. De manera que sí, hay, pero no, el ingrediente que ha predominado en la cultura dominicana es la cultura, es lo hispano. ¿Y a nivel comercial cómo se encuentra? Y eso se ha cultivado a lo largo de la historia, y España además ha hecho mucho esfuerzo por encontrarse con sus antiguas colonias, y particularmente las de Iberoamérica, y en las últimas décadas ha habido un interés muy específico de España por establecer esos vínculos. Las cumbres iberoamericanas son el mejor esfuerzo, la materialización, digamos, visible, política de ese esfuerzo, pero hay mucha, y con la República Dominicana en particular, yo siento que en España hay una acogida muy cálida a los dominicanos, tal vez porque entienden que nosotros somos su primera extensión territorial y cultural hacia el mundo. Pero yo siento aquí una gran calidez, una acogida y una disposición de las autoridades al diálogo y al entendimiento y a la colaboración. Y España ha sido un cooperante muy importante para el desarrollo de la República Dominicana en términos económicos y sociales. Pero además hemos tenido una migración española también que ha hecho aportes importantes en términos empresariales, de inversión. Hoy día el turismo, que representa eso que ya dijimos, casi el 9% del PIB, la mayoría de la inversión en el turismo es inversión española, y la hay en otros renglones de la economía también. Y además hubo 3 oleadas de migrantes españoles en el siglo pasado a la República Dominicana, a principios del siglo, a mitad, un grupo de la República, de los exiliados republicanos, que llegaron a tener en la República Dominicana entre 4 y 5 mil. Entonces era mucho para una población que la capital dominicana no llegaba a 100.000 personas. De acuerdo. Y eran muchos. Y dejaron una impronta muy, muy importante, porque además nos tocó un buen grupo de artistas que llegaron y fueron fundadores, por ejemplo, allá de la Orquesta Sinfónica Nacional, del Teatro Nacional, de la Escuela de Pintura y Escultura. Con lo cual llegaron muy notables escultores españoles a la República Dominicana. Y después una tercera ola en los años 50, también de agricultores, a veces olas de empresarios, de agricultores y de políticos que tuvieron mucha contribución en lo cultural, en lo artístico-cultural, que fueron... lamentablemente la mayoría de los republicanos no se quedaron en el país, porque el ambiente dominicano, nosotros teníamos la dictadura de Trujillo, y aunque la dictadura se abrió por razones de conveniencia política, porque el dictador estaba más cerca de Franco que de cualquier otra cosa, pero quiso abrirse después al final de la guerra, porque también se le vio muy, muy cercano al mundo del Tercer Reich, y lo que quiso fue distanciarse de ese mundo, y abrió sus puertas a acoger refugiados republicanos de los que estaban en campos de concentración en Francia, y por eso llegaron muchos a la República Dominicana. Pero de esos 4 o 5 mil se supone que el 80% siguió a otras partes posteriormente, en poco tiempo.
se fueron a México, a Estados Unidos, Venezuela y hasta Argentina. Llegaron muchos de los que estuvieron en la República Dominicana, pero los que quedaron, que fueron, creo que se estiman en unas 900 personas, los que quedaron tuvieron una contribución muy importante al desarrollo cultural dominicano. De acuerdo. También ya para ir finalizando esta entrevista queríamos preguntarle si usted es conocedor de próximas actividades culturales que tienen que ver con la República Dominicana aquí en España. No sé si tiene la... Bueno, hay muchas actividades. Ahora mismo, este año, estamos desarrollando, ahora en septiembre 2, un ciclo de cine dominicano. El cine se ha desarrollado mucho en los últimos años en la República Dominicana gracias a una ley de incentivo muy generosa para la producción cinematográfica, transnacional, internacional y binacional, y nacional también. Y hay un ciclo de cine ahora en septiembre, exhibición de películas dominicanas. También tenemos una presencia en la Feria del Libro, que la última tuvo dedicada a la República Dominicana en el 2019, la pandemia el año pasado la imposibilitó, pero nosotros hemos querido no bajar mucho la presencia que tuvimos en el 19 en esa feria. Sí. Y tenemos 8 o 10 actividades dentro de la Feria del Libro este año. Traemos destacados conferencistas y vamos a tener presencia en esos ámbitos. Estamos también invitados para actividades el año que viene, por ejemplo, la Mar de Música que se celebra aquí en Cartagena. Estamos invitados, se dedica a la República Dominicana ese festival en el verano, en julio del año próximo, y ya estamos trabajando para eso. Tenemos muchas actividades pendientes. Y eso en el ámbito cultural, artístico, y por supuesto hay una colaboración permanente. Hay organismos aquí, por ejemplo, de cine español que auspicia un convenio con la República Dominicana para la coproducción de cintas y documentales también. De acuerdo, pues nuestra delegación cultural estará ahí para cubrir todos esos eventos. Con esto acabaríamos ya la entrevista. Quería agradecerle muchísimo su tiempo y nada, muchísimas gracias por acudir a la entrevista aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el interés que hemos tenido en esta entrevista. Me complace mucho conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, buen día.